Y bueno mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien de lo mejor y continuando con el tema del curso de lenguaje C. El tema tratado en este vídeo va a ser de los operadores lógicos. Por otra parte, los operadores lógicos, los cuales permiten formular condiciones complejas a partir de condiciones simples. Para los tres tipos de operadores que vamos a ver en este vídeo y los que estaremos utilizando a lo largo del curso de lenguaje C, son los operadores de conjunción, que es el de doble I, como pueden apreciar, el de disyunción, que son dos líneas verticales, como pueden observar también, y el de negación, que es el de exclamación. Y ya estos tres operadores ya los había explicado en un anterior video. Pero bueno, aquí en este video lo vamos a tratar de reforzar mediante unos ejemplos. Bueno, en la siguiente tabla se presentan los operadores lógicos. Un ejemplo de su uso, también con su respectivo, obviamente, resultado de los dichos ejemplos. Vamos a considerar que x y y son variables de tipo entero, muchachos. Bueno, como pueden apreciar en la tabla de los operadores lógicos, se encuentran cuatro columnas. En la primera columna se encuentran los símbolos de los operadores lógicos. También se encuentra, para la segunda columna, se encuentra el significado, o sea, su operación. Para la tercera, tenemos sus ejemplos, o sea, el ejemplo que vamos a realizar con dichos operadores. Y a la cuarta y en la última son los resultados, o sea, lo que nos van a generar dicha operación que estaremos realizando mediante el ejemplo. Y bueno, como pueden apreciar, se encuentran las tres filas, o sea, de los tres operadores que estaremos utilizando a lo largo del curso. Como pueden observar, en la primera fila se encuentra el operador lógico de negación. Y bueno, para el primer ejemplo estaremos utilizando la variable de tipo de dato entero, la variable llamada x. Bueno, a la variable llamada x la vamos a asignar la operación que vamos a realizar. Entre paréntesis primero vamos a colocar la negación. Bueno, y luego dentro de esos paréntesis, después de haber escrito la negación, vamos a realizar dicha operación, que si 7 es mayor que 15. Como esto es falso, entonces realizamos ahora la siguiente operación, la cual es que se va a resolver el paréntesis que está después del paréntesis más pequeño, o sea, el paréntesis más grande. Siempre se resuelven las operaciones en este orden, del paréntesis más pequeño hasta el más grande. Como en este caso se resolvió primero, obviamente, el más pequeño, que fue el de que es evaluando la operación de que si 7 es mayor a 15, como esta condición es falsa, entonces vamos a realizar el siguiente paso, por decirlo así, que vendría negando dicha condición. Como esa condición es falsa, entonces la va a transformar en verdadera. Como pueden apreciar más adelante a su derecha, les hice un pequeño comentario. Recuerden cómo se escriben los comentarios, que también se lo están explicando en los anteriores videos. Colocas dos slash y dentro de esos slash a los extremos de dicho slash van unos asteriscos. Y dentro de ahí va a ir todo lo que tú quieras escribir. Pues. Y como pueden apreciar, ya saben que el valor de x, que es un tipo de dato entero, esa condición generó un valor de verdadero. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el operador de negación. Como en la primera parte dio verdadero, pero lo negamos en la segunda parte, o sea, en la segunda operación, por decirlo así. Entonces, más abajo, como pueden observar, bueno, recuerden, tengan en cuenta que x en la primera línea de código, usando el primer ejemplo de la negación, x es igual a 1. Entonces, para la segunda, la otra forma de hacerlo es que, en este caso, vamos a utilizar la variable de tipo de datos llamada y le estamos asignando el valor. ¿Cuál es el valor que le estamos asignando? Bueno, la negación del 0. ¿Y cuál es la negación del 0? Lo contrario, vendría siendo el 1. Esa es la otra forma de realizar o utilizar dicho operador de negación. Bueno, más abajo, posteriormente, como pueden observar, estaremos utilizando el operador lógico de conjunción. Solamente este operador de conjunción va, o sea, se va a ejecutar cuando ambas condiciones sean verdaderas. O sea, no se va a ejecutar de otro caso diferente. Solamente se ejecuta cuando ambos sean verdaderos. Caso contrario, no se ejecuta. Bueno, como pueden observar en la primera proposición o en la primera condición, como pueden observar, en este caso, tengan en cuenta que estaremos utilizando la variable de tipo de dato llamada x. Bueno, este va a tener su valor mediante dos condiciones, teniendo en cuenta que el operador lógico de conjunción
lo estaremos utilizando para este ejercicio como operador principal, porque vamos a comparar dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Como en la condición izquierda, o sea, la condición número 1, tenemos que si 35 es mayor a 20, ok, esto es correcto, eso es verdad, 35 es mayor a 20. Y bueno, y 20 es menor o igual a 23. 20 no es igual a 23, pero sí es menor. Ok, como estas condiciones, ambas condiciones o ambas proposiciones, por decirlo así, son verdaderas, ok, entonces se sigue ejecutando las otras instrucciones que tú les vayas introduciendo al programa. En este caso, como en este ejemplo, como lo pueden apreciar. A su derecha, como pueden observar, también les agregué en los comentarios. Ya saben, recuerden nuevamente, y se los vuelvo y se los repito, que los comentarios se colocan con dos slash y dentro de esos slash a sus extremos van los asteriscos y dentro de sí mismo va todo el comentario. Como ambas condiciones fueron verdaderas, como pueden apreciar, entre la primera condición fue verdadera y la segunda es verdadera, entonces X va a almacenar un valor que es 1. Recuerden que 1 es verdadero y 0 es falso. Como pueden observar más abajo, caso contrario de que si por alguna razón que ignoramos, de que si, por ejemplo, de que si la primera condición o la primera proposición fuera 0 y la segunda condición fuera sido 1, o sea, verdadero, entonces la variable fará almacenado un valor 0, o sea, un valor falso, por decirlo así. Y bueno, como pueden apreciar, para la tercera y última línea, o sea, o para la tercera u última fila del operador lógico, estaremos utilizando el de disyunción. Como pueden observar, para el primer ejemplo del operador de disyunción, vamos a utilizar la variable de tipo de dato x. Como pueden observar, se encuentran dos condiciones. Para la condición de la mano izquierda, o sea, la primera condición, 35, vamos a comparar que si 35 es mayor a 20, esto es correcto, 35 es mayor a 20. Y para la segunda condición decimos que si 20 es menor o igual a 18, 20 no es igual a 18 y tampoco es menor a 18. Entonces decimos que la segunda condición es falsa y la primera es verdadera. Entonces, por ende, la variable de tipo dato x es verdadero. Entonces, x va a almacenar un valor de 1 porque 1, recuerden que es verdadero. Bueno, más abajo, como pueden apreciar también, para la variable de tipo entero que llamada y, le vamos a asignar el valor. Para este ejemplo decimos que la primera condición es falsa y la segunda condición es verdadera. Entonces decimos que la variable y es verdadero. ¿Por qué? Porque recuerden que hay que tener muy bien en cuenta que para el operador de disyunción solamente ejecutará las condiciones cuando ambas proposiciones sean verdaderas o cuando la primera condición sea verdadera o la segunda falsa o cuando la primera sea falsa y la segunda verdadera. O sea que solamente no se va a ejecutar cuando ambas sean falsas. Recuerden recuerden con los que les dije anteriormente que el de conjunción solamente va a ser verdadero, que va a ser ejecutado cuando ambas sean verdaderos, y en el de disyunción, que es el operador OR, va a ser no se ejecutará cuando ambas sean falsas. Hay que tener mucho eso en cuenta. Y bueno, como podemos observar en la siguiente tabla de los operadores lógicos, como pueden apreciar, tiene 6 columnas y sus respectivas filas, que contienen 4 filas. Como pueden observar, le agregué las proposiciones de P y Q. Bueno, como pueden observar, P le asignamos en la primera fila, tiene un valor de verdadero y Q también. Entonces, también estaremos utilizando más para la tercera y cuarta columna, le agregaremos el operador de negación. Entonces, como P es verdadero, P va a ser falso. Y Q, como es verdadero, Q va a ser falso. Entonces, utilizando los operadores OR y I, como pueden apreciar, vamos a comparar que si P, que es verdadero, y Q es verdadero, entonces decimos, utilizando el operador OR como principal, entonces es verdadero. Ok, entonces esto es verdadero, está correcto. Recuerden que, o sea, esto va a dar falso cuando ambas condiciones o ambas proposiciones sean falsas. Utilizando el operador I como principal, decimos que P, como pueden apreciar aquí, es verdadero y Q es verdadero, entonces esta condición también, o esta operación va a dar verdadero, porque recuerden que esta es verdadero solamente cuando ambas son verdaderos, y esta es solamente falso
cuando ambas proposiciones sean falsas. Hay que tener mucho eso en cuenta. Y también se lo dije anteriormente. Bueno, para la segunda fila vamos a decir que P es verdadero y Q es falso. Bueno, dirigiéndonos para la tercera columna, decimos que P es falso porque P en la primera columna es verdadero. Y para la cuarta columna vamos a negar el resultado de Q, lo que contiene Q en la segunda columna. Entonces, como Q es falso en la segunda columna, para la cuarta columna Q va a ser verdadero. Entonces nos dirigimos a la quinta columna utilizando el operador OR como principal. Recuerden que solamente el operador OR es falso cuando ambos sean falsos. En este caso P es verdadero y Q es falso. Entonces, por ende, P OR Q para esta fila va a ser verdadero. Entonces, siguiendo, vamos a decir que P, como P es verdadero y Q es falso, entonces el resultado va a ser falso porque estamos utilizando el operador I como principal. Recuerde que solamente el operador I es verdadero cuando ambos sean verdaderos. Dirigiéndonos a la tercera fila, decimos que le vamos a asignar un valor de falso a P y a Q le vamos a asignar un valor de verdadero que es 1. Decimos entonces que la negación de P, como recuerden que P en la primera columna de la tercera fila es falso, decimos que en la tercera columna P va a ser verdadero porque le estamos negando, o sea, en el caso contrario, dicho resultado. Para la cuarta columna de la tercera fila, decimos que Q es falso. ¿Por qué Q es falso? Porque Q en la segunda columna de la tercera fila es verdadero. Bueno, siguiendo, vamos a comparar P. ¿Cuánto vale P? Recuerden que P vale 0, o sea, P es falso. Y Q es verdadero. Entonces, utilizando el operador OR como operador principal para este caso, es verdadero. Recuerden que solamente el operador OR es falso cuando ambos son falsos. Siguiendo de eso, como pueden apreciar, para la sexta columna, utilizaremos el operador I como operador principal. Y recuerden que P en la columna 1 es 0 y Q en la segunda columna es 1. Entonces decimos que el operador, utilizando el operador principal, que es I, decimos que P y Q es falso. ¿Por qué? Porque solamente el operador I es verdadero cuando ambas sean verdaderas. Y para la cuarta fila de la primera columna y segunda columna, que es P y Q, le vamos a asignar un valor de 0. Bueno, más adelante en la tercera columna de la última fila, que es la cuarta, vamos a negar P. Como P en la primera columna de la última fila, que es la cuarta, es 0, entonces lo contrario de 0 va a ser 1. Siguiendo de eso, vamos con Q. Como Q en la segunda columna de la cuarta fila es 0, entonces Q, la negación de Q en la cuarta columna de la última fila va a ser verdadero. Utilizando más adelante, como pueden observar, utilizando el operador OR como operador principal, entonces comparando las condiciones de P y Q, recuerden que solamente el operador O es falso cuando ambas sean falsas. En este caso, P y Q de la primera y segunda columna de la última fila son falsos, entonces haciendo la comparación de las proposiciones P y Q de la quinta columna va a dar un resultado falso. Siguiendo de eso, vamos a utilizar el operador I como operador principal. Y como P y Q de la primera columna y la segunda columna de la última fila, que es la cuarta, para esta tabla, recuerden que ambas son falsas. Entonces, por ende, me va a dar un resultado falso. Solamente I es verdadero cuando ambas sean verdaderos. Y bueno chicos, espero que la verdad les haya gustado el video. Sin más nada que decir, yo me despido, se cuida y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.